Radio. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram como @Ecoradio y en Facebook como Ecoradio. Ecoradio, otra forma de hacer radio. Ecoradio.com, otra forma de hacer radio. Una emisora diferente, con contenido especializado. Sigue toda nuestra programación en www.ecoradio.com. Ecoradio.com amplía sus fronteras digitales. Por eso te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Ecoradio. Ecoradio, en donde encontrarás los mejores programas, el mejor contenido y podrás escuchar nuestra señal online www.ecoradio.com, la vitrina del talento latino. El mundo está muriendo. La contaminación crece cada día. Y la solución está en ecoradio.com con Ecológico, un programa para adquirir conciencia ambiental y saber cuidar nuestro planeta Tierra por medio del reciclaje y buenas prácticas. Aquí comienza Ecológico. Vive bien, piensa mejor, solo por ecoradio.com. Se acabó el espacio, el tiempo no da más espera. En los próximos 5 años los rellenos sanitarios colapsarán irremediablemente. Si el manejo de los residuos continúa bajo el concepto de basura, llegaremos a un colapso, donde será la especie humana la llamada a desaparecer. Estamos a tiempo, es ahora. Sobrevivir es tan fácil como entender el milagro de la transformación de la mal llamada basura en vida. Frutos más sanos y realmente nutritivos, suelos más fértiles y productivos, agricultores más prósperos, familias más saludables. En EcoBoyacá contamos con una capacidad para procesar 60.000 toneladas de residuos sólidos al año. Con ellos generamos 12 millones de kilogramos de abono orgánico terrazano, capaz de fertilizar e incrementar la capacidad productiva de 9.000 hectáreas. Además, producimos 129.000 metros cúbicos de abono orgánico líquido que pueden fertilizar 2 veces a un país como Haití. Y tú, tienes la decisión en tus manos. Atrévete, ven con nosotros y alimenta a Madre Tierra. Bueno, bienvenidos a una nueva emisión de Ecológico en EcoBoyacá. En Ecoradio, otra forma de hacer radio, que es la cita de todos los jueves a las 7 de la mañana, hora Colombia, aquí en Ecoradio. Nos pueden escuchar también en www.ecoradio.com y en Facebook. Estamos transmitiendo de manera simultánea aquí con un gran aliado estratégico de Ecoradio, que es EcoBoyacá, que es una compañía que se dedica a transformar los residuos orgánicos en abono orgánico. Y hoy tenemos un tema importantísimo, la conservación del suelo, y para ello hemos invitado a Alejandro París, que es el director técnico de EcoBoyacá. Esto es un equipo de fútbol. Alejandro, bienvenido a Ecológico en Ecoradio. Prende tu micrófono. Buenos días, entonces un saludo para todos los radioescuchas y todos los que están observando esto a través de los medios, de internet, redes sociales. Un saludo de bienvenida, gracias por la invitación también a Ecoradio, a EcoBoyacá, pues por haberme hecho parte de la dirección técnica del equipo de EcoBoyacá. Y bueno, para ver cómo jugamos bien en este juego. Sí, señores, el tema pues de hoy es hablar de la conservación de suelos. Excelente, Alejandro, bienvenido. Excelente, bienvenido, Alejandro, a Ecológico. Tengo un retorno ahí, pero bueno, vamos a llevarlo. Bueno, Alejandro,
Arranquemos, siempre me gusta arrancar el programa preguntando por la persona, por el profesional que nos acompaña. ¿Quién es Alejandro París? Alejandro, brevemente. Bueno, Alejandro París es ingeniero agrónomo, egresado de la UPTC, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en Tunja, Boyacá, modelo 2000. Pues ha tenido una experiencia, digamos, en la parte de investigación inicialmente. Después fui vendedor en la parte comercial. Trabajé un tiempo también interesante. Y finalmente me retiré de ser empleado y para hacer emprendimientos, algunas empresas relacionadas con el tema de fertilización de suelos, precisamente, amante del medio ambiente y pues tratando de dar algunas pequeñas batallas por todo el tema de, de recuperar la naturaleza, de llenar a la gente de conciencia, de tratando de hacer las cosas bien, lector toda la vida, investigador empírico y no empírico, y bueno, muy dador, conozco muchas asociaciones de agricultura en el país, he podido viajar por lo largo y lo ancho de este país, llevando esa bandera de decirle a la gente, hagamos las cosas en el campo bien, cuidemos la naturaleza, ecologista de cierta manera. Bueno, y siempre muy dador del conocimiento y de tratar de hacer cambios, ¿no? Porque soy fiel creyente de que si nosotros no cambiamos nuestra mente y nuestros pensamientos equívocos, pues vamos a siempre estar cometiendo errores. Entonces ese es como ha sido el mensaje para todas las personas. Buenísimo. Y veamos, realmente esa larga experiencia, Alejandro, hoy la quiero compartir con un hecho muy importante para Ecoradio. Me siento muy orgulloso que hoy con Ecológico, con este programa, tenga yo la oportunidad de decir que con esa experiencia que tiene Alejandro, que tiene Oaxaca, la unimos ya a estos 5 años que hoy estamos cumpliendo de emisión continua en Ecoradio y que desde que empezamos nuestra emisora dijimos uno de los temas fundamentales tiene que ser los temas ambientales, todo el tema ecológico. Y claro, siempre que nos preguntan por el nombre de Ecoradio, nos preguntan, a ver, es que Ecor es de ecológico, sí señores, ecológico, pero también de hacer eco. Y usted decía, Alejandro, algo que me parece fundamental, es cómo hacemos para sensibilizar a todos los seres humanos que estamos compartiendo este bello planeta a cuidar nuestra bella tierra. Porque efectivamente, en estos días he estado viendo algunos documentales sobre los temas ambientales. No recuerdo el nombre, pero hay una isla ya de por ahí en Oceanía que el presidente decía, vamos a tener que empezar a comprar tierras porque ya el nivel del mar está subiendo demasiado y seguramente la isla en 50 años no va a existir. Entonces va a tocar trasladarse a tierra firme. Y es una realidad, ¿no? Esto ya es una realidad. Ya el daño lo estamos haciendo. Y si en este momento no actuamos ya decididamente, esto va a ser una catástrofe completa, Alejandro. Sí, correcto. Digamos, dentro de toda la recopilación de datos científicos a nivel mundial, el daño se dice que ya se veía visible, aunque los científicos no lo habían notado, por así decirlo, desde los años 70. Ya se empezaban a dar las primeras alarmas sobre el aumento de la temperatura en el planeta. Y pues con la evolución tan rápida de la industria, la obtención de nuevos materiales plásticos, de polímeros y de una cantidad de sustancias químicas que digamos son coadyuvantes en los procesos químicos y todas estas emisiones, la producción increíble y la duplicidad de toda la cantidad de maquinaria y motores en el planeta, el afán por la obtención del recurso petróleo y los hidrocarburos en general, todo eso ha hecho una sumatoria a los últimos 50 años que ha sido y es en este momento catastrófica para el planeta. La calidad de vida de los humanos cada vez va de mal en peor, la desaparición de especies. He tenido la oportunidad de viajar muchas veces al Amazonas,
Cuando uno dice en la ciudad, no, el Amazonas, uno se imagina una selva verde donde no hay nadie. Pero cuando tú vas al Amazonas, eso ya no es tan cierto. Están talando los bosques. Hay personas que llegan allá indiscriminadamente por tumbar, sacar la madera, donde un metro cúbico de madera lo están pagando 1 millón, 2 millones de pesos colombianos. Hay otras maderas que pagan más costosas. Talan árboles milenarios, no sé, árboles grandísimos, que uno no podría decir cuántos años ha tenido que permanecer ese árbol para llegar a tener esos tamaños, árboles de 3, 4 metros de diámetro de su tronco, de 20, 30 metros de altura, y como si nada, o sea, en cuestión de minutos se talan años de evolución, años de crecimiento de una planta. Y pues de esa misma forma, como se está talando la naturaleza, el ser humano, estamos talando la oportunidad de vivir, la oportunidad de darle vida a las generaciones futuras. Y pues es triste ver que en Colombia, por ejemplo, y voy a ser muy duro en esto, nace la quebrada en el páramo y al kilómetro ya le estamos echando las aguas negras. Sí. O sea, es la falta de conciencia, señores, la falta de tener un poquito de sentido de pertenencia por la naturaleza, que es la que nos da la vida, ¿no? O sea, nos estamos suicidando. Ahora, precisamente un día que me encontré con nuestro estimado Gabriel Raña, que es uno de los ejecutivos de Ecoboyacá, él me hacía una reflexión que me pareció muy importante. Y él me decía, en Colombia ya está más costosa un litro de agua que un galón de gasolina. Y cuando hace uno las cuentas de cuánto pagamos por una botella de agua, pues la relación es clarísima. Y Alejandro, es dramático, es decir, como lo dice el video de introducción de Oaxaca, hay que actuar ya. Y uno de los temas fundamentales es el tema del suelo. Claro, el agua, el mar, las fuentes hídricas, importantísimas. Pero hablemos del tema de los suelos. En esa mirada de Colombia, que tú has tenido la oportunidad de viajar por todo el país, ¿cuál podría ser como el diagnóstico de nuestras tierras? ¿Cómo estamos ahí? Porque sabemos que nuestras fuentes de agua hay unas que se están secando, hay otras que están muy contaminadas por A, por B, por C, pero en términos de tierras, ¿cómo estamos? Bueno, el diagnóstico, y muy buena la pregunta, entre otras. El diagnóstico como médico del suelo, como médico de las plantas, es que estamos en cuidados intensivos. ¿Por qué? Colombia tiene aproximadamente 1.123.000 o 50.000 millones de kilómetros cuadrados, de los cuales hace 70 años el 80% o más eran tierras casi vírgenes, ¿sí? Y tierras que tenían un potencial a suelo agrícola. En la actualidad, de ese 80% de toda el área del país, ya se ha talado o se ha deforestado más del 50%. O sea, quitémosle 30 menos 50, prácticamente queda un 30-40% de lo que es selva, de lo que es monte, de lo que es naturaleza. La actividad agrícola en Colombia y pecuaria, porque no solamente lo agrícola, sino lo pecuario, y en el mundo, en el planeta, de las actividades que dañan más la naturaleza es la actividad agrícola y pecuaria humana. ¿Por qué? Porque para poder sembrar o para poder tener animales, vacas, lo primero que hay que hacer es tumbar la selva. En Colombia hay un problema más grave, que la agricultura se empezó a desarrollar fue en la zona donde están las cordilleras, donde están las montañas. Y en las montañas se empezaron a hacer los cultivos históricos como el café, como el cacao, como el plátano, etcétera. Todo lo que una cosa conllevó a la otra. Pero precisamente ahí es donde empezó el peor de los riesgos. ¿Por qué? Porque en esas zonas montañosas, nuestro clima tropical hace que llueva demasiado y al empezar a deforestar, con el agua se empezó a llevar todos los nutrientes, toda la materia orgánica, y día a día, en unos 50, 70 años de historia agrícola intensiva en Colombia,
se perdió ese recurso. O sea, hicimos una catástrofe. Entonces, todo eso pasa de las lomas a través, llega a los ríos, el agua arrastra absolutamente todo. Y si de pronto los que tienen memoria de sus abuelos o cuando uno era pequeño e iba a una finca y si tuvo la oportunidad y la dicha de meterse debajo de los árboles de café o de aguacate o de mango o de simplemente la huerta o simplemente el monte de la finca, habían unas capas de materia orgánica de 40, 50 centímetros. Hoy día tú te vas a una de esas montañas, no ves ni pasto, ya no crece ni siquiera la hierba más, la hierba más pequeña ya no crece. Y pues a eso le sumamos la revolución verde, donde el objetivo era, no importa cómo sea, échele productos químicos, fertilizantes y produzca lo que sea, no importa cómo, pero produzca. Esa era como la filosofía fundamental de la revolución verde. Y después aparecieron los herbicidas que siguieron matando. Entonces, si ustedes me dicen que en qué estado está, o me preguntan en qué estado está nuestra agricultura, nuestro campo, nuestra verde, nuestro suelo, está en cuidados intensivos. Y si no hacemos algo ya por volver a recuperar eso que nuestros ancestros nos enseñaron a matar, si nosotros no hacemos ya, pero es ya urgente, y gracias a este espacio para que los que escuchen tengan un poquito de conciencia y empiecen a decir, oiga, ¿qué estamos haciendo? Si no hacemos algo ya, créanme que dentro de muy poco tiempo esto va a ser verdaderamente lamentable, sobre todo porque los suelos ya no son fértiles como hace 70 años. Pues Alejandro, el panorama es lamentable. Sí, la verdad, cuando formulé la pregunta, nunca me imaginé que la situación fuera tan dramática. Y si fuéramos a hablar en términos de la calidad del suelo, ¿cuáles son las variables que se deben tener en cuenta? Me imagino que la acidez, los microorganismos, pero en términos generales, para que un suelo esté bien, ¿cuáles son las variables que hay que revisar? Bueno, muy buena pregunta también. Vamos a hacer, digamos, lo que sería un suelo ideal, o sea, un suelo real. Pero primero tenemos que tener claro el concepto de suelo. Y pues hay mucha gente que cree que el suelo es donde se siembra una planta, donde se pone la matica ahí. Pero nosotros vemos las plantas. A ver, partamos de un principio. Si no hay suelo, no hay plantas. Y si no hay plantas, no hay alimentos. Y si no hay alimentos, no hay ni animales ni hay humanos. O sea, el suelo es un sustrato nutritivo, es una nevera, es una despensa de nutrientes que son los que facilitan el desarrollo y el crecimiento de las plantas dentro de una cadena trófica, o sea, dentro de una cadena alimenticia, que después de esas plantas se alimentan ya los animales y nos alimentamos los humanos y el resto de especies supuestamente superiores. Entonces, ¿qué pasa? Si no hay suelo, no va a haber vida, no va a haber evolución, no va a haber esperanzas de seguir adelante y avanzando como civilización. ¿Qué pasa? Vamos ahora sí a suponer cuáles serían las características de un suelo sano. Un suelo sano, un suelo realmente es un sustrato. Cuando llamamos sustrato es una base nutritiva donde allí hay unos elementos, unos factores que son los que hacen que se desarrolle un organismo y pueda crecer allí. Eso es un sustrato. O sea, un suelo puede ser cualquier tipo de sustrato, pero que tiene unas características específicas. Uno, debe tener unas condiciones físicas específicas para que pueda crecer esa especie, ese organismo allí. Dos, debe tener microorganismos, que son la vida en el suelo.
¿Por qué? Porque estos microorganismos son los que se encargan de descomponer, degradar, por así decirlo, en términos fáciles, disolver los nutrientes minerales, de hacer interacciones, de pasarle esos nutrientes a las plantas y recoger todos los desechos de las plantas o de los otros organismos que viven o vivimos sobre ese sustrato para reciclarlo, transformarlo y vuelven a hacer el ciclo, o sea, regeneran otra vez ese ciclo para que podamos cíclicamente seguir creciendo en ese sustrato más organismos. Entonces, los microorganismos son supremamente importantes. Después de eso, pues hay el sustrato suelo también tiene unas características químicas de todos los contenidos que los microorganismos y el mismo sustrato, los minerales que hay allá en ese sustrato suelo, están contenidos allí. Entonces tienen un sustrato de tener pues todos los elementos necesarios, elementos químicos necesarios para que pueda crecer allí un organismo. Y pues después de esto, pues el suelo tiene que tener una humedad ideal, que su materia orgánica debe tener unas cantidades de aire específico dentro del sustrato para que las raíces de una planta se desarrollen, etcétera, etcétera. Eso sería un suelo sano, un suelo ideal, un sustrato ideal. Alejandro, pero ¿qué pasa, señor? claramente, así lo pisemos, en el suelo hay vida, o sea, el suelo está vivo. O sea, Sí, señor. yo creo que hoy es un llamado para todos, para que seamos conscientes que lo que estamos pisando no está muerto. Ahí hay vida. Y si eso está vivo, pues lo lógico es que produzca y sea muy bueno. Entonces, creo que aquí vamos a aprender, creo que esta ha sido una clase magistral de suelo. Para los que no tenemos ni idea, los que vivimos en la ciudad, pues claramente no tenemos conciencia de esto. Quiero aprovechar para saludar a todas las personas que se están conectadas en la transmisión en www.ecoradio.com y que están conectadas en la transmisión de Facebook. Estamos transmitiendo por la página de Facebook y por la página de Eco Oaxaca. Es una transmisión simultánea para que todos tengamos la oportunidad de aprender sobre esos temas tan importantes. Usted va a agregar algo y yo le corté ahí, Alejandro, discúlpeme la interrupción. Tranquilo. No, pues básicamente la afirmación que haces es cierta al 100%. El suelo es un ente vivo, es un todo vivo. Y gracias a que ese todo vivo tiene vida, genera más vida, que somos los organismos más grandes. Pero el suelo, se dice que en un solo gramo de suelo pueden haber hasta 300 millones de microorganismos o de células de microorganismos. Ahora, si ya vamos a la macrofauna y a la microfauna, pues en el suelo, pues desde las lombricitas, las chisas, las larvas de millones de insectos, o sea, el suelo es un organismo vivo y un suelo saludable está lleno, está colmado de esa riqueza. Pero vamos ahora a ver un suelo enfermo de los que tenemos o de los que yo conozco en este país. Miren, desde Nariño hasta La Guajira, las montañas, hablando de la zona montañosa de Colombia, están erosionadas casi en un 70-80%. Imagínense lo grave de esto. Yo llamo ahora a los cultivos grandes, a las zonas agrícolas grandes que alguna vez fuimos tan orgullosos, como la zona cafetera, ¿sí? Como el Tolima, como el Huila, son desiertos verdes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el monocultivo de café, hace unos años atrás, en los años 70, se hacían cultivos de café mixtos, donde por lo menos había una planta de yuca, había una planta de plátano, habían unos árboles con sombrío, etcétera, 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 y por lo menos ese sancocho de especies o esa diversidad, esa mixtura de especies vegetales, mantenían un poco la vida y la ecología de ese lugar, de ese suelo, donde estaba el cultivo. Pero hoy día al café ya ni siquiera le dejan una planta de plátano. Hoy día al café ya son
De hecho, los técnicos hacen recomendaciones que no, que eso ya tienen es que sembrar muchas más plantas de café y quitar absolutamente todo. ¿Qué Ujú. pasa con esos monocultivos? Es tan triste la erosión del suelo que hasta la erosión en la vida del humano se ve. Va uno a esas fincas y la gente del campo tiene hoy día que ir hasta el pueblo a comprar el tomate, el plátano, la yuca, los huevos. O sea, tienen la tierra que les produce y vamos a la ciudad a comprar. Es una cosa que a mí no me ha cabido en la cabeza. Ujú. Entonces, es un desierto verde, los cultivos de arroz extensivo. Es verde, verde, pero solo arroz. Y el cultivo, el monocultivo del arroz, ha acabado absolutamente con todo. Y ese que consume Hace, mucha agua, ¿no, señor, Alejandro? Ese, no, ese del arroz. no solamente el arroz. Miren, les voy a dar cálculos, datos. No es un dato que se aplique a todas las especies, pero dependiendo de las especies, se ha calculado que para que la tierra, o sea, para que se produzca 1 kilogramo de biomasa, ¿qué es 1 kilogramo de biomasa? 1 kilogramo de biomasa es 1 kilogramo pues de vida orgánica, o sea, 1 kilogramo de, no sé, de hojas de pasto, o 1 kilogramo de madera, o 1 kilogramo de vaca, o de lo que sea. Para producir 1 kilogramo de biomasa, la vida tiene que más o menos promedio, vuelvo y digo, eso depende de la especie, eso varía, promedio tiene que consumir 100 litros de agua Uf, para producir 1 kilo. Y si ustedes buscan en Mr. Google, ahí van a encontrar toda la documentación y todos los ensayos y los experimentos que han hecho la gente de ciencia que anda en un laboratorio metido allá midiendo todo. Son 100 litros de agua por cada kilo. qué barbaridad. En el caso de los árboles forestales, en los árboles, sí, forestales o los árboles mayores, hay árboles que necesitan al día por cada kilo que pese ese árbol, pasan más o menos 120 litros de agua al día. Por eso es que las hojas y las ramas de los árboles son tan importantes para el planeta, porque ellos filtran el gas carbónico y lo van fijando en forma de madera, y eso la gente no lo entiende. Y llega un salvaje con un machete y esa matica no me gusta, ¡pa! El machetazo. Es tan triste que hoy día las fincas del campo ya no tienen cercas. Mm. No hay un árbol para bajar una pepa de mandarina. No hay un nada. O sea, uno iba a las fincas cuando era pequeño y uno en una finca encontraba de todo. Uno se llenaba como los micos, de árbol en árbol, Sí. comiendo frutas de todas. Hoy día usted ya no ve eso. Es muy raro ver una finca que tenga eso, ¿no? Hasta la cerca ya le dicen al vecino, mire, allá de esa piedra, los ganaderos tumban los árboles para sembrar postes de cemento. Sí. Se va uno para el llano y uno ve kilómetros de cercas de cemento y uno dice, pero ¿qué les pasó a estos muchachos? No aprendieron nada de sus abuelos. Entonces, esa es la gravedad del tema y no soy alarmista, no estoy diciendo más que la verdad. No, no, es que la verdad es que, Alejandro, hoy que está tan de moda también Netflix, eh, en estos días he estado viendo documentales y casualmente en todos los documentales que uno ve, el tema del cuidado de la protección de la tierra, todo el tema de cambio climático es un tema diario, es decir, eso es un tema que tenemos que abordar ya. Ahora, aquí ya sabemos cuáles son las variables que tenemos que considerar en un suelo. La pregunta es, Alejandro, ¿cuánto se puede demorar un proceso de recuperación del suelo? Porque si es una situación de estas tan dramáticas, donde ya hablamos de erosión, esos procesos de recuperación, ¿cuánto se pueden demorar? Excelente pregunta. Y cuando la gente me ha hecho esa pregunta, la gente siempre espera una respuesta que dice, no, eso se demora 50 años, 1000 años, 10.000 años, ¿sí? Pero siempre mi respuesta va a ser esta. La recuperación del suelo,
la recuperación de la vida, del respeto por la vida en este planeta, se demora el tiempo que nosotros como seres humanos decidamos cambiar nuestro pensamiento. Porque si no cambiamos en el pensamiento, no va a pasar nada. Ahora, biológicamente y orgánicamente, un suelo se puede empezar a recuperar cambiando nuestra forma de hacer las cosas en el campo y en la agricultura y las técnicas agrícolas tan devastadoras. Si nosotros cambiamos nuestras técnicas de cultivo, un suelo se puede empezar a recuperar más o menos en 2 años. Cuando yo veía mis primeras clases de agronomía, decían que el suelo era un recurso no recuperable. Había un profesor de apellido Bernal, que era ecólogo, y él decía que el suelo no se podía recuperar, que porque una vez se perdían los microorganismos y se perdían los nutrientes, que pues era muy complicado porque una vez tú saques los nutrientes y los microorganismos del suelo y lo que había allí, pues adicionarlo va a salir carísimo. Claro, Entonces él lo veía como imposible. Él claro. veía que se necesitaban millones de dólares o de oro para poder volver a poner allí lo que nosotros arrancamos, que nosotros matamos y desperdiciamos, porque está bien que lo hubiéramos aprovechado, pero es que se despilfarró, esa es la palabra. Ahora, Entonces, señor. voy a pedir a Alejandro que suba un poquito el celular para que no salgas cortado. Hay que decir que Alejandro está en este momento. ¿Dónde estás? Tú estás en la planta de Cojoacá y para atender el programa tuviste que salir por el tema de señal. ¿En dónde estás en este momento? Bueno, estoy aquí cerca a la periferia pues de Madrid, donde encontré un buen sitio con señal que no ha fallado afortunadamente. Y pues sí, obviamente no podía estar en la planta porque allá no hay buena señal, o sea, de hecho es casi nula. Excelente. Entonces estoy aquí en el carro compartiendo con todos ustedes este buen espacio y esta oportunidad que me parece maravillosa. Sensacional, porque precisamente es un programa que hacemos en directo, aprovechando pues el aporte de todos los expertos para que aprendamos de todo esto. Alejandro, uno como ser humano, yo como ser humano, sé que por ejemplo hay señales que me indican que estoy enfermo, claramente la fiebre, una de esas, la fiebre, ese es el tema de la tensión arterial. Pero en este momento en la Tierra, ¿cuál de esos indicadores de la acidez, de la falta de humedad, de falta de microorganismos, cuál sería como ese primer síntoma que indica que un suelo está pero reenfermo? Excelente pregunta, excelentísima. Te voy a contestar con una pregunta. Cuando a ti te enseñaron en biología básica primaria, ¿de qué color son las plantas? ¿Qué contestabas? Verdes. Verdes. El síntoma más crítico, y porque nosotros los humanos nos volvimos hasta ciegos en eso, si uno sale al campo, a cualquier carretera, y a todos los que me estén escuchando, hagan el ejercicio. Sale uno al campo y tú empiezas a ver las plantas ya no son verdes. O sea, cuando a mí me enseñaron biología y cuando yo era pequeño, uno iba al campo, las plantas eran verdes oscuras, un Sí. verde oscuro intenso. Hoy día toda la naturaleza se puso de acuerdo para que las plantas se vean verde biche, amarillentas, Amarillentas, sí, señor. paliduchas, enfermas, se les caen las hojas, se les secan las ramas, se mueren porque sí, repentinamente. Ese es el síntoma que nos está diciendo que el suelo ya no da más, que el suelo está agonizando. Entonces hagan el ejercicio, es un ejercicio práctico. Vean las cercas, vean la naturaleza en general y ya la naturaleza no es verde oscura, Sí, no lo es. está volviéndose amarillenta, paliducha. Cuando la naturaleza se vuelve así verde pálida, verde biche, quiere decir que ya esas plantas no tienen nutrientes suficientes. Y si nosotros nos alimentamos de esas plantas, entonces nuestra nutrición, ¿para dónde va? Sí, de acuerdo. ¿Y para dónde va la salud del ser humano? Si es que no solamente las plantas, no solamente el suelo produce plantas,
el suelo es una medicina, porque de allí es donde las plantas extraen los principios activos que explotan las empresas farmacéuticas. Claro. Entonces, Ahora, entonces, Alejandro, se habla mucho de los famosos metales pesados con todo el tema este de la minería. Ahora, pues, está de moda el tema del petróleo con nuestro nuevo presidente, porque claramente, pues, hay que decirlo, todos estamos de acuerdo que en el tema del cambio climático, pero entonces cuando comienzan a haber estos contrapesos con los temas económicos, pues sabemos que Colombia, nuestro país, depende en estos momentos altamente de los ingresos por el tema petróleo. Pero ¿qué podemos decir respecto a ese tema del petróleo frente a los efectos que hay colaterales en la tierra, en las exploraciones petroleras? Y ahora que se habla del tema de fracking, pues obviamente contemos un poquito qué es lo que pasa ahí, Alejandro, porque creo que es un tema muy oportuno para que todos lo tengamos claro, para saber si, oiga, fracking sí, fracking no, petróleo sí, petróleo no. ¿Qué pasa ahí con, con el tema de la tierra y el tema ambiental? bueno, el tema de los metales pesados es muy sencillo. Y pues trato de ser lo más didáctico posible para que todos lo entendamos. La gente habla de metales pesados, pero no entendemos el concepto. Entonces, vamos al concepto. Se llaman metales pesados aquellos metales que son de dificilísimo arrastre, o sea, que no se pierden tan fácilmente de donde se encuentran depositados. Entonces, en el caso de los seres humanos, si nosotros comemos alimentos que estén contaminados con metales de difícil arrastre, a eso se le llaman metales pesados. ¿Por qué? Porque ellos no se dejan arrancar de nuestro cuerpo y se van depositando, ¿sí? Por eso se le dicen como si fueran metales pesados. Y al depositarse y no ser parte de nuestro organismo, pues no le van a hacer un bien, ¿sí? No son elementos que nuestro organismo necesita. Entonces, ahí empiezan los famosos cáncer y las enfermedades raras, etcétera, etcétera, por esos metales pesados. De igual forma pasa en la naturaleza. ¿Por qué se producen los metales pesados? Los metales pesados se producen por un tema que se llama la acidez del suelo. El suelo entre más pierde por acción del agua, del viento, del mal uso, se va volviendo ácido, ácido como un limón. Si nosotros tomamos jugo de limón, el limón tiene una acidez que se mide en una escala de 1 a 14. Y esa acidez puede estar de un limón entre 1, 2, 3, más o menos, promedio. O sea, de 1 a 14, el limón es ácido 3, por así decirlo, o 2. Los suelos en Colombia, el 80% de los suelos que he medido, el 80% de los suelos que he medido tienen una acidez de 4, 4,5, o sea, se están volviendo supremamente ácidos. ¿Qué pasa? Cuando yo cojo y le echo ácido, no sé, sulfúrico, ácido, a una olla de aluminio, ¿qué le pasa a la olla? Se derrite. Se derrite, se empieza a porosear. ¿Qué quiere decir esto? Que el ácido empieza a disolver el metal llamado aluminio. Y ese ácido líquido, se empieza a llenar de aluminio, un aluminio ya líquido que no vemos. Eso mismo pasa en el suelo. La acidez se empieza a concentrar tanto y en el suelo también hay aluminio, hay hierro, hay cadmio, plomo, mercurio, pero resulta que estos metales, todos los elementos metálicos, que esto es una clase básica de química, todos los elementos metálicos de la tabla periódica se disuelven en su mayoría con ácidos y se vuelven solubles. ¿Qué tiene que ver? Ese es el problema que pasa en el suelo. Entonces, ¿qué pasa? Si se solubilizan esos metales, se vuelven líquidos, pues la planta lo chupa por la raíz. Claro. Así como cuando uno se toma un vaso de agua, pero no sabe que esa agua va llena de plomo. Claro. ¿Sí? Claro. Eso es lo que pasa. Ahora, ¿qué pasa con el petróleo?
Miren, aquí en Colombia, y voy a decirlo gracias a este espacio, tenemos un problema social que es el cultivo de nuestra queridísima planta, la coca. Pero así como la coca, el petróleo se volvió algo así parecido. Un afán de romper la naturaleza por extraer los hidrocarburos, el petróleo específicamente. Si hubiera un presidente o una administración, porque ese solo presidente no va a poder hacer nada, una administración inteligente y se ponen a hacer investigación de mercados desde la parte económica, hay cultivos, hay plantas de la naturaleza que un solo kilo del extracto de una planta de estas o un solo kilo de frutas de esta planta puede valer mucho más que el petróleo y mucho más que la famosa coca. Y Alejandro, ahí me vas a perdonar la pregunta, no sé si te va a corchar, pero por ejemplo, ¿cuál? Para volverlo moda, es decir, ya sabemos que la coca produce mucho dinero y hay que decirlo, eso es una industria gigantesca. Pero ¿qué otro cultivo se pudiera comenzar a implementar para que comencemos a hacer un traslado, una transición? Porque estoy de acuerdo contigo, es decir, no se trata de seguir destruyendo, sino construyamos valor. Y hay que decirlo también, no vamos a hablar de política, pero finalmente los que votamos en las pasadas elecciones votamos fue por un cambio, por A o por B, pero votamos porque queremos un cambio. Y esto hace parte del cambio, comenzar a decir, hombre, no más petróleo, pero comencemos a cultivar el aguacatejas, que también lo volvió famoso uno de estos candidatos, pero ¿cuáles serían esos cultivos con los que pudiéramos comenzar a hacer esa transición? Miren, ejemplo, en lo que era el Piedemonte llanero, hasta donde se volvía selva, hace años atrás, habían unos árboles que lo llaman el árbol del aceite, árbol de aceite, y es literalmente un árbol que su savia se transforma en aceite, y ese aceite, o sea, ha sido tan, ¿cómo te digo? Ese ha sido comercializado como el coltan, ¿no? A escondidas. Han acabado con esta especie, pero un litro de aceite en el mercado de la cosmética en el mundo puede valer aproximadamente más de 1,5 millones de pesos. ¿Y cómo se llama el árbol, Alejandro? Le dicen el palo de aceite. El palo de aceite. Entonces se podría cultivar ese árbol. Palmas aceiteras, palmas que no solamente la palma africana que produce el aceite que nosotros consumimos aquí en Colombia, o bueno, claro que producimos harto y lo exportan, ¿no? Pero y nosotros importamos el de girasol, o sea, es una cosa loquísima que pasa en el país. Ahora, ahí hay una pregunta, Alejandro. Esos cultivos extensivos de palma de aceite es monocultivo, eso hay que combinarlo con otras especies. Correcto. Ejemplo, la vainilla. Si ustedes consultan en Google, el cultivo de la vainilla es un cultivo que una planta, que la vainilla es una orquídea, escuchen bien esto. La vainilla no necesita de suelo, ella se pega a los árboles. La sola vainilla puede producir entre 1 a 3 kilos de vainilla al año, una planta. Pero 1 kilo de vainilla procesada, curada, que no tiene que hacérsele un tratamiento industrial, o sea, una cosa loca, no. Es simplemente curarla. 1 kilo de vainilla en este momento está alrededor del 1.800.000 pesos. Con que una sola planta nos produzca 1 kilo al año de vainilla, en una hectárea nosotros podríamos tener 5.000 plantas de vainilla. Y Alejandro, un momento, porque eso está buenísimo, eso está buenísimo. En las condiciones que están nuestros suelos, ¿cuál de estos cultivos sería como el indicado para arrancar a recuperar el suelo? Porque obviamente esas plantas deberán tener unas condiciones para que produzcan eso. Pero ¿cómo sería y cuál sería como el indicado para arrancar? Miren, la técnica de todo lo que yo he aprendido en el transcurso de mi vida y de mi profesión, para mí la técnica para poder cultivar amigablemente, para poder establecer cultivos amigables con el ambiente,
y que realmente sean orgánicos y tiendan a ser ecológicos, o sea, que puedan crear un hábitat ecológico dentro de ese cultivo, son los cultivos mixtos, o sea, con mezcla, o sea, donde uno no haga monocultivo, donde uno simplemente, ejemplo, la palma africana. La palma africana se siembra para obtener el fruto, pero al lado de la palma se le pega una planta de vainilla, por ejemplo, y abajo de la palma se le puede aplicar, por ejemplo, se puede cultivar frijol para que le nutra y le dé nitrógeno a las palmas y cosas así. O sea, que siempre sea mixto, que hagan lo que hacían nuestros abuelos, que sembraran una mata de café, que sembraran una mata de plátano al lado, otra matica de yuca, Naranjas. echaban unas calabazas. Eso es lo que la diversidad es lo que hace que haya vida. La diversidad es lo que hace que se restablezca un poco el equilibrio ecológico. Ahora, Porque de todas Alejandro, maneras, cuando... Señor. ahí me nace una pregunta y discúlpeme, me emocioné con este tema, porque hablamos del palo de aceite, de la vainilla, y estás hablando que hay que hacer cultivos mixtos. Ahora, ¿qué papel juegan las especies endémicas? Digamos, hay plagas que afectan, pero los animales, esa combinación del hábitat, ¿qué pasa ahí? Porque eso es toda una combinación de muchos protagonistas, llamémoslos así. Incluso hasta las plagas, diría yo que algún papel juegan, ¿no? Claro. Cuando nosotros tenemos un monocultivo, es como decirle, a ver, vamos a poner un ejemplo. Nosotros tenemos un asentamiento humano, digamos, en el Amazonas. Y en el Amazonas, las personas que viven en el Amazonas, que las conozco, que es compartido con ella, ellos no hacen agricultura. ¿Por qué? Ellos van al río, sacan un pescado, van al monte, cazan un animal, lo comen, van al árbol, cogen una fruta, la comen. O sea, la naturaleza les provee todo. Entonces ellos son malísimos agricultores. Usted les dice, vamos a sembrar allí una hectárea de yuca. No, si eso yo solo tengo que salir allí, la arranco y ya está lista. Claro. ¿Para qué voy a ir a sembrar? Entonces, ¿qué pasa? Si yo saco una población endémica del Amazonas y la saco y la traigo, supongamos que me la llevo para La Guajira, donde es desértico, donde no se da nada. ¿Qué creen ustedes que podría pasar con esa población que estando acostumbrada que solamente estiraban el brazo y cogían, o sea, comían y cazaban? ¿Qué cree que pueda pasar con una población donde yo los pongo en un sitio donde ya el recurso alimentario se disminuye drásticamente? No, pues. Digamos que en el sitio donde los pongo solo hay maíz. No, se fregaron. ¿Qué cree que pasa? Se ponen a comer el maíz y después se comen hasta la raíz del maíz. ¿Por qué? Porque tienen que subsistir. Claro. Porque ya no encontraron nada más. ¿Qué pasa con las plagas que no eran plagas? Los insectos que no eran plagas. Las enfermedades de las plantas que no eran enfermedades de las plantas. ¿Qué pasó? Cuando pasaron la tierra a monocultivos, los hongos y las bacterias dijeron, uy, pero ¿qué pasó aquí? Y los insectos dijeron, pero ¿qué pasó aquí? ¿A dónde se fue la comida? A lo que estábamos habituados a comer. No solo hay arroz, pues a comer arroz, papitos, porque no hay más que comer. Claro. Entonces hay insectos que no eran plaga y por obligación los convertimos en plaga. La broca del café es uno de esos ejemplos. La broca del café, la broca es un escarabajito muy pequeño de 3-4 milímetros que se acostumbra a comerse la cereza del café. ¿Por qué se come la cereza? Porque la cereza es dulce. Claro. Pero es que en las regiones donde se siembra café, habían especies silvestres, porque ese es un gorgojo, básicamente es un gorgojo. Habían otras especies de palma, donde ellos les gustaba era vivir ahí en esas palmitas y comerse en las almendras de esas palmas, perforarlas y comérselas. ¿Y qué pasó? Se acabaron las palmas. ¿Por qué? Porque sembramos café. Y no pasó solamente aquí, eso pasó a nivel mundial. De hecho, la broca no era colombiana, eso no era, que eso fue importado, ¿no?
Pues eso decían, pero de todas maneras, cuando a ver, hay un problema grave con los insectos, que es que cuando ellos se vuelvan y se readaptan a una nueva situación, como dicen, lo que no te mata te vuelve más fuerte, Claro, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Los insectos empiezan a adquirir resistencia, aprenden a adaptarse en cada vez más rápido. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ellos aprenden esa lección, ya no les importa inclusive que le echen insecticida, porque se vuelven hasta resistentes a los insecticidas. claro. Y cuando esto ya pasa, ellos Nada ya que hacer. cogen escorte por parejo. Entonces ahí es cuando se vuelve un problema todavía más grave. Y qué interesante esto que nos está contando Alejandro. Estamos en Ecológico. Recuerden que este es el programa, que es la cita de todos los jueves a las 7 de la mañana, hora Colombia, aquí en Ecoradio, otra forma de hacer radio. Y es un programa que lo hacemos con el apoyo de Eco Oaxaca. Les recuerdo que Eco Oaxaca es una compañía que se dedica a transformar residuos orgánicos en abono orgánico. Y esto me sirve, Alejandro, para introducir. Se pasó el tiempo volando hoy en el programa. Pero quiero decir lo siguiente, la Tierra ya sabemos que está en una situación complicadísima, pero aquí necesariamente tenemos que hablar de un producto de Eco Oaxaca como lo es Terrazán. Y esto me sirve para hablar de, y entonces, ¿cómo hacer para recuperar los suelos? ¿Y qué papel juegan los abonos orgánicos? ¿Qué pasa ahí? Porque ya estamos viendo que la tierra es la base fundamental de la vida, nada que hacer. Con el agua, obviamente. Bueno, entonces mira, si tú, esta es es un ejemplo que siempre pongo en todas las charlas que hago con mis queridos agricultores, mis amados agricultores, que son mis estudiantes a la vez. Es lo siguiente, vamos a imaginarnos un bulto de arena, ¿sí? Nosotros cogemos solo arena en un bulto, echamos un bulto de arena y cogemos un bulto de tierra muy buena, una tierra sana como las que yo les explicaba al principio. Si yo coloco semillas, abro un huequito al bulto y pongo semillas de maíz, de yuca, de plátano, eso, en la sola arena, y hago lo mismo en el bulto que tiene la tierra sana, primera pregunta, ¿cuál de esos dos bultos va a producir los mejores frutos? La tierra, obviamente. Ok. En la arena no va a pasar nada, la semilla a duras penas va a tratar de germinar y posiblemente va a morir, así le pongamos agua, ¿sí? Y no va a dar frutos, y si lo logra dar van a ser muy malos. ¿Cuál es la importancia del abono orgánico? El abono orgánico es un sustrato de alimenticio para los microorganismos. ¿Qué pasa si yo le coloco a esa arena materia orgánica? Le coloco una buena cantidad. Y después de que yo coloco esa cantidad de materia orgánica, adiciono o coloco allí también microorganismos. Y luego sí siembro una semilla, ¿qué va a pasar? Muy probablemente esa planta, esa semilla que yo coloqué allí, me va a dar una planta sana, buena, y me va a dar nuevamente frutos. Entonces, la materia orgánica es requisito indispensable, fundamental para la recuperación de los suelos, para la reconstitución de la vida. Si yo a la colonia de indígenas o de habitantes que llevé allá a La Guajira, les llevo herramientas y les llevo abonos, fertilizantes y les llevo semillas de diversas especies, ellos ya van a poder cultivar una diversidad y empiezan a repoblar esa tierra estéril. Es lo mismo, pasa lo mismo con los microorganismos y se va a empezar a reconstituir nuevamente un nuevo sistema de vida. Entonces, la materia orgánica es supremamente fundamental en ese proceso. Ahora, Alejandro, una pregunta. Uno puede decir, bueno, yo en mi casa tengo los residuos orgánicos de la cocina, la cáscara del huevo, las cáscaras de la papa, todo esto. Y eso voy, lo pongo en la tierra y lo mezclo ahí. Eso ya de por sí es un abono orgánico.
Y una segunda pregunta, ¿y cuál sería la diferencia versus a un abono como Terrazán? ¿Cuáles son las ventajas ahí? ¿Qué pasa ahí, mejor dicho? Bueno, em, digamos, si yo cojo los desperdicios de la casa, orgánicos, y los echo en el jardín, ellos biológicamente los microorganismos los van a descomponer y los van a llevar a un proceso y lo van a hacer después parte del sustrato del suelo que tú tenías en tu huerta o en tu jardín, ¿sí? La diferencia con Terrazán es simplemente que pues Terrazán ya tiene que hacerse a nivel industrial, a una escala grandísima. ¿Por qué? Pues porque allá a la planta nos llegan toneladas y toneladas, 300, 400 toneladas diarias de producto orgánico. Entonces ya la diferencia con Terrazán es que allá ya hay un proceso y donde por lo menos ahorita que yo entro a jugar de director técnico de esta empresa, de esta planta, eh, tengo que entrar a mejorar todavía más ese proceso para hacer un proceso ideal para lograr que Terrazán sea el mejor abono de materia orgánica compostada de Colombia y, ¿por qué no?, del planeta. Esa es Alejandro, mi misión. y ahí entonces ya encuentro una gran diferencia, y es que el que yo estoy colocando en mi huerta no tiene todos esos componentes que tiene Terrazán. Ahí hay una diferencia gigantesca. Claro, y más que tengo otra idea grandísima, ambiciosa, de poder enriquecer con nutrientes que ya le hacen falta al suelo para que cuando la gente lleve el producto, no solamente lleve materia orgánica, sino que también ya lleve nutrientes para que la respuesta a sus cultivos sea más inmediata. Más inmediata. Ahora, eso significa, no quiero aquí pecar de comercial, de hacer una publicidad por hacerla, pero la idea en Ecoradio es que estamos hablando con expertos. Alejandro, como lo contó al principio, es ingeniero agrónomo con más de 20 años de experiencia en este mundo de conocer a nuestro país, de interactuar con diferentes cultivos. Objetivamente, sin engañar a nadie, sin que esto fuera el infocomercial, con Terrazán tenemos esperanza de recuperar nuestros suelos. Es decir, ahí hay la solución para esto, Alejandro. Sí, claro, es, es parte de la solución. Em, y Terrazán pues está cumpliendo y cumple en este momento con todos los requisitos, con todos los estándares. Uno, como producto comercial del mercado, pero también lo más importante de un abono orgánico es que cumpla con los estándares o los requisitos biológicos, ¿sí? Para no engañar a nadie. Porque es que yo puedo decir, no, es que yo tengo un abono orgánico, pero si no cumple con los requisitos biológicos, ¿cuáles son los requisitos biológicos? Que tenga una acidez ideal, que tenga una conductividad ideal, que tenga unas condiciones químicas, biológicas y físicas ideales para que la vida en el suelo vuelva a darse. Y ese es el éxito. Si yo logro reactivar el suelo, si yo logro que el suelo vuelva a vivir, ¿qué va a pasar? Pues las plantas me van a dar otra vez frutas. Así como el ejemplo del costal de arena y el costal con abono orgánico de Terrazán, por así decirlo. Entonces, si yo vuelvo a reconstituir las propiedades del suelo y le ayudo a través de un producto como el Terrazán, hombre, pues mi cultivo, mi huerta, mi jardín va a tener una respuesta directamente proporcional a eso. Qué maravilla. Bueno, Alejandro, creo que hoy ha sido un programa, vamos a tener que tener a Alejandro acá muchas veces en Ecológico para abordar todos estos temas, porque hoy fue un programa muy didáctico, muy interesante, abordando algo que pues todos pisamos, que es el suelo, y que lo estamos maltratando y que no somos conscientes de lo que sucede allí. Pero creo que la gran conclusión, me adelanto yo a sacarla, Alejandro, es que efectivamente si actuamos ya y si utilizamos productos no químicos, sino abonos orgánicos como lo es Terrazán, pues claramente tenemos ya una solución inmediata. Eso significaría, Alejandro, que no tiene sentido que sigamos enterrando
los residuos orgánicos en rellenos como Doña Juana. Eso no tiene sentido de ninguna manera. No, en absoluto. Es una de las cosas más absurdas que el ser humano ha inventado. Miren, el ciclo biológico de un árbol o de cualquier planta es que el árbol crece, pero ¿quién le arrima o quién le bota 1 kilo de fertilizante o de abono a un árbol? Nadie. Nadie. El árbol crece, toma los nutrientes del suelo, los lleva hasta sus hojas, los procesa, produce las frutas, usa el recurso, todos esos nutrientes que sacó del suelo los usa para hacer su ciclo biológico, pero las hojas caen, mueren, vuelven y se descomponen y vuelven y se reciclan. Y nosotros cogemos nuestros recursos, nos nutrimos de ellos, crecemos, nos desarrollamos, tenemos familia, y en lugar de reciclar la parte biológica para que siga habiendo vida, no, la enterramos. No. Abrimos una fosa para guardar allá, ¿qué? Serán los futuros depósitos de, no sé, de petróleo del mundo o de biocombustibles, pero es terrible lo que se está haciendo con los rellenos sanitarios. Es totalmente, pareciera que no hubieran profesionales, pareciera que la universidad solo fuera una idea que pasó por la cabeza de las personas que están liderando esos proyectos. No. Claro que es que hay una cosa, ¿no? El dinero Acaba de tocar un tema, Alejandro, que nos daría para otro programa completo, pero ahí adelante. Claro. Sí, señor. Eso es. Bueno, pero tocamos un punto que me parece que, en mi opinión personal, es muy importante. Nosotros los ciudadanos tenemos el poder de hacer el cambio. Somos nosotros, como usted lo dijo en algún momento en el programa, Alejandro, creo que somos nosotros que tenemos que hacer el cambio. Los que estamos habitando este planeta no son nuestros líderes, porque ya está claro lo que acabas de decir, no me quiero meter ahí más, porque esa es la realidad. Como decía un jefe mío, entre más vacas, menos leche, que es lo que está pasando. Así es, así es. Bueno, Alejandro, creo que ha sido un programa muy interesante. Creo que hemos cubierto todos los temas respecto al suelo. Es señalar que tenemos que actuar ya. La alarma estamos en alarma roja, ni siquiera naranja. Hay que actuar ya. Y segundo, que si hay posibilidades rápidas, ¿no? Porque eso, si se usa terrazán, el proceso de recuperación de la tierra, pues va a depender de sus condiciones, pero son temas a corto plazo, ¿no? No son a largo plazo de 50 años. No, correcto. Bueno, no, pues Alejandro. la idea de procesar, señor. Adelante. La idea de procesar la materia orgánica, o sea, de no enterrarla allá en Doña Juana, es esa. Es procesar esa materia orgánica de una forma rápida, segura, bajo los estándares biológicos. Y si yo le ayudo a la naturaleza a acelerar ese proceso, o sea, si yo botara esa materia orgánica libremente en la naturaleza, el proceso se va a demorar 1 año, 2 años. Pero cuando yo lo proceso en la planta, allá nos demoramos 70, 80 días. Entonces, acortamos un tiempo en la recuperación, o sea, de poderle disponer al suelo algo que es inmediato, es rápido. Apenas entra en contacto, ya empieza a funcionar. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia. No, pues gran diferencia. Alejandro, pues la verdad ha sido muy, muy interesante el tema de hoy aquí en Ecológico y es un honor conocerlo, no nos conocíamos y mejor dicho, ya invitado permanente aquí en el programa de radio, en el programa Ecológico, porque ha sido muy didáctico, muy clara toda la información que hemos dado hoy. Y Alejandro, muchísimas gracias. ¿Con qué mensaje quieres cerrar tu participación hoy en el programa? A todos los habitantes de la Tierra y a los que escuchan hoy este programa, que cambiemos urgentemente nuestra forma salvaje de actuar, que por una vez en nuestra vida empecemos a ser racionales, que por una sola vez en nuestra vida aprendamos a pensar, hay que aprender a pensar qué es lo que estamos haciendo.
que tengamos conciencia de lo que estamos haciendo. Ese es el mensaje. Alejandro, gran mensaje, un mensaje retador, comprometedor para todos. Desde acá, desde Ecoradio, lo vamos a divulgar, lo vamos a practicar y vamos a ser protagonistas en esta transformación que necesitamos porque necesitamos hacer un cambio. Pero el cambio que tanto pedimos, que votamos por un cambio, si nosotros no cambiamos, no va a pasar nada. Alejandro, muchísimas gracias. No, a ti de corazón. Un gran abrazo y cuentas conmigo para lo que necesites. Vale, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes hoy que se conectaron en www.ecoradio.com, que se conectaron en la página de Eco Boyacá, que se conectaron en la página de Facebook también de Ecoradio. Muchísimas gracias. Y las personas que nos van a ver posteriormente, muchísimas gracias. Ustedes nos pueden escribir, preguntarnos ahí por las redes sociales, nos pueden preguntar también en la página directamente de Eco Boyacá, en la página de Ecoradio. Bienvenidas todas las preguntas. Aquí seguimos adelante. Los invito a que sigan conectados en Ecoradio y no olviden, este programa lo hacemos todos los jueves a las 7 de la mañana hora Colombia con el apoyo de Eco Boyacá. No me cansaré de decirlo, es una compañía que se dedica a transformar residuos orgánicos en abono orgánico y ya vemos las ventajas de utilizarlo. A todos mil gracias y claro que sí, no olviden, Ecoradio es otra forma de hacer radio. Chao, chao, muchas gracias. Chao, Dios los bendiga. Mejor música, el mejor contenido y los mejores programas en la mejor Ecoradio, otra forma de hacer radio. Ey, Ecoradio con K. Ecoradio.com, otra forma de hacer radio. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram como @Ecoradio y en Facebook como Ecoradio. Ecoradio, otra forma de hacer radio. Ecoradio.com, otra forma de hacer radio. Una emisora diferente, con contenido especializado. Sigue toda nuestra programación en www.ecoradio.com. Ecoradio.com amplía sus fronteras digitales. Por eso te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube Ecoradio, en donde encontrarás los mejores programas, el mejor contenido y podrás escuchar nuestra señal online www.ecoradio.com, la vitrina del talento latino. El mejor contenido, los mejores programas y la mejor música suenan en www.ecoradio.com. Ecoradio.com